Muy buenos días, sean bienvenidos todos una vez más a este lugar de oración. Nuestros hermanos que nos ven a través de Meet, sean bienvenidos también, el Señor les bendiga. Y nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales o que nos verán más adelante, sean bienvenidos también y el Señor les bendiga. Y como siempre deseando poder ser de edificación mutua, poder edificarnos mutuamente con la palabra de Dios, que tiene poder para, como decía anteriormente, ¿no? La palabra de Dios, que es la única que tiene poder para restaurar, para cambiar, para consolar, para alentar, para hacer nuevas personas y para guiarnos, ¿no? Para edificarnos día a día. Amén. Así que quiero, ya habiéndolo saludado, quiero pedirle el favor a mi hermana Sara, por favor active su micrófono y oramos por la ofrenda que domingo a domingo, voluntariamente y según como Dios dispone en nuestros corazones, recogemos. Adelante. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido, Padre del cielo, Señor, que bendigas estas ofrendas. De ese uso, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias por la provisión que nos das cada día, Señor. Te damos, Señor, porque tú no necesitas de nosotros, sino porque es algo, Señor, que nace de nuestros corazones, el poder ofrendarte, Señor, para tu obra. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor, bendice el fruto de nuestras manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, mientras vamos terminando de recoger la ofrenda, yo quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la epístola de Santiago. Santiago o Jacobo, quien era uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1. Es un verso corto. He tomado el primer verso, pero siguiendo el contexto inmediato de este pasaje, pues vamos a anexar algunos versos siguientes para poder comprender un poco más el tema. Santiago capítulo 1, verso 12. Por favor lo ubicamos. La palabra de Dios nos enseña que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Dios está en todo lugar. Y con esa convicción de fe, creyendo que Él está aquí en medio de nosotros, pues le damos honra y quienes podamos nos ponemos de pie para dar honra a la palabra del Señor, porque la palabra es Cristo, ¿no? Que es Dios. Y sabemos que Él está aquí y entonces le honramos con nuestra presencia, le honramos con nuestro respeto que le brindamos. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Santo, te agradecemos una vez más la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar reunidos en esta mañana, Señor. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nuestros corazones y inclinándonos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser oidores, no olvidadizos, Señor, sino oidores que ponen por obra tu palabra y tu voluntad plasmada en las Escrituras. Guíanos, alumbra nuestro entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, como siempre, que te lleve la gloria y la honra, porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya pueden sentarse quienes se levantaron. Bueno, el título de este sermón, hermanos, es Tentaciones.
Y quisiera empezar por dar el significado que encontramos en el diccionario, ¿no? Tanto el significado del diccionario de la Real Academia como el significado que encontramos el significado bíblico de la palabra tentación. Se dice que es una instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Es una provocación o incitación por parte de Satanás a acceder a no obedecer a nuestro Creador y sí a obedecer a Satanás. Es también una prueba de la capacidad de las personas de escoger entre hacer el bien o hacer el mal. La palabra tentación proviene del latín tempo o temptare, que es poner a prueba, incitar, tocar. Algunos sinónimos que encontramos de la palabra tentación son atracción, provocación, seducción, sugestión, fascinación, embaucamiento, bueno, etc. Son varios sinónimos que encontramos en el diccionario acerca de la palabra tentación. Y quisiera empezar con una pequeña introducción. En el mundo en el que vivimos actualmente, hermanos, es un mundo que está siendo afectado gravemente por el pecado. Es un mundo en el que la mayoría de la humanidad, ¿sí? No quiero generalizar, por eso la mayoría de la humanidad vive dando la espalda a Dios. Un mundo que está gobernado por el maligno. El lugar en el que vivimos, hermanos, la corriente del mundo arrastra y nos quiere arrastrar a vivir en los deseos de nuestra carne, a hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nos quiere arrastrar a hacer la voluntad del maligno y no la voluntad de Dios nuestro Creador. Y estamos expuestos día a día, estamos siendo bombardeados, estamos expuestos a ser seducidos, a ser incitados, a ser tentados, a ser atraídos y llevados a pecar, a desobedecer a nuestro Creador. Ahora, son muchas las maneras a las que estamos expuestos y somos incitados, como por ejemplo a través de la televisión, ¿no? Programas de televisión donde prima la violencia, el odio, la venganza, la traición, la mentira, el engaño, etcétera, ¿no? Escenas que llenas de libertinaje, sin ningún tipo de respeto por el cuerpo, sin el más mínimo pudor. En la radio también, a través de la radio, donde se escuchan canciones, donde se promueve el desprestigio total, el irrespeto hacia la mujer, con palabras despectivas, vulgares, como si quienes cantan eso no tuvieran hijas, no tuvieran hermanas, o como si no hubieran nacido de una mujer, ¿no? Unas vulgaridades terribles. Y lo peor es que muchas personas las repiten. En la internet también aparecen, somos bombardeados a través de la internet porque aparecen imágenes, de repente uno está mirando algún tema importante o interesante y de repente aparecen imágenes pornográficas que nos incitan y que quieren seducirnos y llevarnos a pecar, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión en el colegio le enviaron un link a una de mis hijas para que se metieran ahí e investigaran un tema, de cierto tema, de una tarea o una película, creo que es. La cuestión es que tan pronto ingresó mi hija a ese link,
pues no ingresó a ninguna película de la que ya habían dicho, sino eran escenas de pornografía totalmente. Entonces, estamos siendo bombardeados por todo lado. Y a la fuerza nos quieren introducir todas esas cosas, y con los niños quieren dañarles su corazón, dañarles su mente desde muy pequeños. También en las revistas informativas, ¿no? Vemos también cómo aparecen imágenes seductoras que nos incitan al pecado. El dinero o el deseo por el dinero también es una manera que nos incita también al pecado, ¿no? Y quisiera leer una porción de la escritura en 2 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, del verso 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, porque el dinero lo necesitamos para las transacciones, para comprar las cosas que necesitamos, ¿cierto? Para pagar los compromisos que adquirimos, luz, agua, teléfono, internet, bueno, etcétera, ¿no? Entonces no es el amor al dinero, no es el dinero en sí, sino es el amor al dinero, o sea, el querer enriquecernos, el querer tener más. Hay otro pasaje de la escritura donde el apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, era como para argumentar, ¿no? Que el dinero también nos puede seducir y nos puede incitar, ¿no? Y llevar a la perdición y llevar al pecado. En fin, somos bombardeados por todo lado. Y también no podemos echarle la culpa al dinero, ni a las demás personas, ni al diablo en general, porque también somos incitados y seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos, los malos deseos de nuestro corazón. Y ese viejo hombre que dejamos atrás siempre va a querer salir a relucir, ¿no? Siempre va a querer salir. Por eso es importante la sujeción a Dios, y más adelante lo vamos a ver. Somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, que son los malos deseos de nuestro corazón. Y lo tenemos aquí escrito versos más adelante del verso base que leíamos en Santiago. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, y Dios tampoco tienta a nadie, porque quien tienta es el tentador, es Satanás. Y eso debemos tenerlo bastante claro, y Santiago nos lo deja también, nos lo deja bastante claro aquí también, ¿no? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que Dios hace es probarnos, ¿no? Él prueba nuestra fe, a ver de qué estamos hechos, a ver cómo vamos a reaccionar ante las situaciones, ante las dificultades, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso claro, hermanos, que Dios no ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Ahora, ¿qué hacer para evitar ser tentado? Como decía al principio, la tentación es algo a lo que estamos expuestos todos los días, y no podremos hacer nada para evitar ser tentados.
No vamos a poder hacer nada para evitar ser tentados. ¿Por qué? Porque la tentación está a la orden del día y está en todo lugar, a donde vayamos o donde nos encontremos. Y aún, como bien está escrito, ¿no?, en Santiago, está nuestra concupiscencia, que son los deseos malos del corazón, ¿no? Y la concupiscencia, la cual nos atrae y nos seduce para que no hagamos la voluntad de Dios, sino para que hagamos lo que Satanás quiere. La tentación es algo de lo que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo escapó, hermanos. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se escapó de ella, y también Él fue tentado por el diablo. Y me gustaría que lo leyéramos en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Más exactamente. Evangelio de Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11. Donde está escrito: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Ahí vemos que no se rinde, ¿no? Lo tentó de una manera y ahorita vamos a ver que lo tienta de otra manera. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente le recalca, ¿no? Porque Satanás sabía que él era el hijo de Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Dios, recuerden que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero ya vamos a explicar esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Sigue, no se rinde. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Es un pasaje bastante claro donde vemos que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se libró de ser tentado por Satanás, ¿no? Fue tentado por el tentador, nuestro Señor Jesucristo, pero Él resistió la tentación. Lo podemos ver claramente que en 3 ocasiones Satanás lo tienta, ¿no? Y lo incita a dejar de hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad que Él quería. Pero nuestro Señor Jesucristo lo resiste, ¿no? Resiste esa tentación. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 15, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué dice según nuestra semejanza? Porque Jesucristo es Dios. Y recuerden que habíamos dicho que Dios no puede ser tentado, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? ¿O cómo entenderlo? Si Jesús es Dios y fue tentado, pero también dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, y Jesús es Dios y fue tentado. Entonces, ¿cómo entendemos esto, no? Ahí vemos una aparente contradicción, ¿no? Pero la Biblia nos muestra claramente que nuestro Señor Jesucristo tenía las 2 naturalezas, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Y fue en su naturaleza humana, en su cuerpo de carne,
a nuestra semejanza, que fue tentado. Y como bien leíamos en Mateo, ¿no? Satanás lo tentó en sus momentos más débiles y cuando él se estaba consagrando para Dios. Se estaba preparando para cumplir con el propósito que Dios Padre le había encomendado, ¿no? Cuando lo envió al mundo, a la tierra. Y Satanás intentó estorbar la obra de Dios al poner tropiezo a nuestro Señor Jesucristo, no solo una vez, ¿no? Sino varias veces. Ahora, si Satanás lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿no lo hará con nosotros? ¿Será que con nosotros no lo hará? ¿No intentará evitar que hagamos la voluntad de Dios? ¿No procurará ponernos tropiezo? ¿No hará lo posible para alejarnos de Dios? ¿No intentará hacernos caer? ¿No se esforzará para que pequemos? Mientras tengamos vida, hermanos, Satanás hará todo lo posible para hacernos caer, para hacernos tropezar. Nos pondrá una y otra tentación, porque así lo llama la Biblia, el tentador. ¿Recuerdan que leíamos en Mateo? Y vino el tentador a Jesús, porque Satanás es el tentador. Pero recuerden que no podemos echarle toda la culpa al diablo, ¿no? Porque también somos tentados por nuestra concupiscencia, que son los deseos malos de nuestro corazón, ¿no? Como bien leíamos en Santiago. Hasta este punto, hermanos, es importante que entendamos algo fundamental, y es que si accedemos a la tentación o damos lugar a nuestras concupiscencias, que son los malos deseos de nuestro corazón, y si damos rienda suelta a ellos, habrán consecuencias muy serias, implicaciones a nuestras vidas, hermanos. Y ahí mismo en Santiago capítulo 1, del verso 14 al 15, está escrito: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, los deseos malos del corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, ¿qué es pecar? Bíblicamente, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que pecar es infringir la ley de Dios. De ahí que todo aquel que infringe la ley de Dios comete pecado. ¿Cuál es la ley de Dios? No matar, no robar, no adulterar, no mentir, no ser maldiciente, bueno, etcétera. La ley de Dios, recordemos que no se limita a los 10 mandamientos, sino que tenemos muchos más mandamientos en la palabra de Dios, ¿no? Mandamientos apostólicos. Y en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituido de la gloria de Dios, hermanos, pues es estar muerto, espiritualmente hablando, ¿no? No literalmente. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho que de todos los frutos que hay en el huerto podían comer, pero el día que comieran del árbol de la ciencia y de la vida, ese día morirían. Y ellos comieron y murieron literalmente, físicamente, no, murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque fueron expulsados de el Edén. Por eso dice: porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 ratifica: porque la paga del pecado es la muerte espiritual. Ahora, llegamos a la parte más interesante, hermanos,
y quiero hacerlo con una pregunta. ¿Qué hacer para evitar la tentación? ¿Qué vamos a hacer para evitar las tentaciones? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para evitar las tentaciones? ¿Será que vamos a ser tentados? ¿Será que vamos a seguir siendo tentados? ¿O será que solamente a nuestro Señor Jesucristo le pasó eso? Como decía anteriormente, ¿no? Todos, absolutamente todos, estamos expuestos a pecar. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta tan importante, creo que es la más importante porque es la solución al problema inminente, al problema tan grave que tenemos delante de Dios, ¿no? Porque es un problema. Lo primero es no ignorar las maquinaciones del diablo. O sea, que no ignoremos que Satanás está buscando la manera y está maquinando para buscarnos acerca de Él, para ponernos tentación, así como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos tampoco que tenemos un enemigo en común, y que ese enemigo se llama Satanás, y que quiere destruirnos, y que hará lo posible para lograr su objetivo, si se lo permitimos. Si se lo permitimos. Porque de nosotros depende si lo permitimos o no lo permitimos. Por eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Segundo, hay un pasaje en Mateo capítulo 26 que nos puede ayudar muchísimo, de hecho bastante, para poder resistir al diablo. Mateo capítulo 26, verso 41. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son recomendaciones del mismo nuestro Señor Jesucristo, quien en semejanza de hombre, en su condición de hombre, pasó y tuvo que pasar por tentación también, porque fue tentado. Y nos da una recomendación bastante clara en la palabra. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad, o sea, estar vigilantes, estar atentos. Y además de vigilar, de estar atentos, es importante orar. O sea, es decir, la oración es el medio en el que nos conectamos con Dios. Es el medio con el cual nos mantenemos en comunión con Dios. Por eso es importante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, no fortalecemos nuestra comunión con Dios, y no mantenemos esa comunión por medio de la oración con Dios, pues vamos a estar débiles, vamos a estar expuestos, ¿sí? Por eso es importante el velar, el estar vigilante y orar, el ser sobrios y velad. Dice también 1 Pedro 5:8, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros meditamos y reflexionamos un poquito en esto y nos vamos a esa escena de ese león rugiente que está buscando a quien devorar, él busca la presa más débil. Él está pendiente de la manada a ver cuál se descuida, a ver cuál se aleja. Y ese que se aleje de la manada
pues a ese es el que le va a caer. Al que esté débil, al que esté debilitado, porque no haya comido, porque no se haya alimentado bien, o porque esté cojeando, bueno, etcétera, a ese que está débil es al que le va a llegar de sorpresa, ¿no? Por eso es importante esas palabras, esa misma situación, trasladarla al mundo espiritual, a la vida espiritual, y fortalecernos en el Señor, fortalecernos cada día por medio de la oración, por medio de la comunión unos con otros, fortalecernos, cuidarnos, alentarnos, animarnos, para que estemos fuertes y para que no seamos presa fácil del enemigo. Dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. O sea, el estar firmes en la fe nos ayuda para resistir al diablo. Estar firmes. Y eso tiene que ver con el permanecer, con el guardar, con el perseverar, etcétera, ¿no? Es importante no dar lugar al diablo, hermanos, y resistirlo de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo para enseñarnos también que se puede vencer la carne, se pueden vencer las tentaciones. Eso depende de nosotros, ¿no? Porque es una decisión que debemos tomar cada día, cada momento. Vamos a tener situaciones de prueba, de tentación, ¿no? Por eso es importante no dar lugar al diablo y resistirlo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como nos enseña Santiago también, ¿no? Mismo Santiago en el capítulo 4. Dice Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos a su palabra, cuando nos sometemos a su señorío, cuando nos postramos a sus pies, como bien cantábamos al principio en la alabanza, ¿no? Cuando nos postramos realmente a sus pies, cuando nos rendimos a Él, cuando le entregamos nuestra vida a Él. Ya para concluir, hermanos, aunque el mundo está gobernado por el maligno, por Satanás, como está escrito en 1 Juan 5, 19, nosotros como creyentes, como cristianos, somos de Dios, no del mundo. Le pertenecemos a Dios y hacemos parte de la familia de Dios, no del diablo. Y debemos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de Satanás. Somos de Dios, hermanos, y creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien vino al mundo para librarnos de la condenación eterna, quien vino a perdonarnos de nuestra maldad. Amén. Amén. Siempre y cuando, hay un requisito, ¿no? Él nos está dispuesto a perdonarnos, vino a librarnos, siempre y cuando lo reconozcamos que somos pecadores, que le ofendimos y le pidamos perdón y nos arrepintamos de todo corazón y nos apartemos de toda obra maligna, de toda práctica que a Dios no le agrade, ¿no? Porque Cristo vino a salvarnos y vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Satanás conoce nuestras debilidades, hermanos, y es por ahí, por nuestro lado más débil, por donde intentará hacernos caer. Así como lo intentó con nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba debilitado, puesto que llevaba 40 días ayunando, ¿no? Sin comer nada y sin beber nada. Y en esa condición de debilidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, ¿sí?, fue que Satanás vino a tentarlo, ¿no? Ahora, entre más nos consagremos
entre más nos santifiquemos, es decir, nos apartemos para Dios, ¿sí? Más tendremos resistencia, más tendremos oposición y vamos a tener oposición de Satanás, ¿no? Y usará las personas que están a nuestro alrededor, las personas más cercanas, y también usará cualquier situación adversa para tentarnos. Y nos va a repetir esas palabras que le repitió a Cristo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, a nosotros nos va a decir, si eres cristiano, ¿por qué no haces esto o aquello, ¿no? Y además de ser el tentador, es el acusador, ¿no? Porque cualquier falla que tengamos, ahí va a estar para acusarnos. Mire, y cristiano, y mire cómo actúa, y mire cómo habla, y mire lo que le hizo a esa persona, etcétera, ¿no? Porque va a estar ahí para acusarnos. Por eso es importante que cada uno de nosotros tomemos la decisión, porque es cuestión de decisión, de determinación, decidirnos y determinarnos a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de Satanás, ¿no? Porque entre más nos consagremos, entre más cercanos estemos y queramos estar de Dios, pues Satanás va a hacer lo posible para tentarnos, para alejarnos de Dios. No lo permitamos, hermanos. No demos lugar al diablo. Mantengámonos firmes en oración, en comunión con Dios. Mantengámonos creyéndole al Señor. Mantengámonos firmes, constantes en la oración, constantes en nuestra comunión con Dios, hermanos. Y ya para concluir, quisiera que leyéramos un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Pero antes de terminar, antes de leer ese pasaje, me gustaría que volviéramos al texto base, ¿no? Donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dice, bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser feliz, es ser más que feliz, es ser dichoso, es ser gozoso, ¿no? Es el gozo del Señor, de saber que se está haciendo la voluntad de Dios. O sea, dice, es una promesa que encontramos aquí en el texto base. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando dice varón, pues se refiere tanto a hombre como a mujer, ¿no? Porque no solamente los hombres vamos a ser bienaventurados, las mujeres también, quienes obedezcan. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se humilló, y así como se humilló, fue exaltado hasta lo sumo. Fue exaltado, puesto en alto y recibido en gloria en lo alto, ¿no? Asimismo, cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes, que resistamos la tentación, porque es una cuestión de decisión, de determinación diaria, pues vamos a recibir, dice, la corona de vida. Ese premio, como ese premio, esa copa de oro que le dan a quien gana una copa mundial de fútbol, ¿no? Nosotros vamos a recibir algo mejor que eso. ¿Y qué es? La vida eterna, la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo.
porque Cristo vino a salvar al mundo, vino a salvar lo que se había perdido. Dice 1 Juan 3:17, porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, a través de la fe que Dios nos demanda que depositemos en Él. Amén. Y ahora sí quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, ya para terminar de concluir, hermanos. Dice, escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El apóstol Pablo escribe a los corintios, escribe a creyentes, escribe a la iglesia de Corinto. Y estas palabras son también para la iglesia, son para nosotros porque es para la iglesia. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Estas son palabras de esperanza, hermanos. Palabras que nos llenan de aliento, de ánimo. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar solos. Y tampoco nos va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y juntamente con la prueba o con la tentación, nos va a dar la solución. Y ya la hemos leído a lo largo de la escritura, ¿no? Velad, orad, estar firme, permanecer, fortalecernos en el Señor, ¿sí? Estar en comunión con Él, etcétera, etcétera. No dar lugar al diablo, resistir al diablo, someternos a Dios, a su palabra, a su señorío, etcétera, ¿no? Entonces, juntamente con la prueba tenemos la salida, juntamente con la tentación tenemos la salida. Es decir, tenemos el problema, tenemos un problema, pero al mismo tiempo tenemos una solución, tenemos una respuesta rápida, una ayuda para salir de cualquiera que sea la circunstancia, la tentación o la prueba por la que tengamos que pasar. Y fiel es Dios, hermanos. Y lo que Dios ha prometido lo cumple, lo ha cumplido y lo cumplirá. Amén. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que nos recuerda en esta mañana. Señor Dios de la gloria, te agradecemos inmensamente una vez más. Nuestro corazón está lleno de gratitud, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por cada promesa que encontramos en tu palabra, Señor, por cada palabra de aliento, de ánimo que encontramos en ella, Señor. Gracias porque tú no nos dejas solos, Señor, estás con nosotros y eres fiel, y a través de tu palabra nos guías, nos alientas, nos das ánimo, y en ella encontramos la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras dudas, a todos nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, para que siempre que tengamos un problema, que tengamos una dificultad, que estemos pasando por una prueba, por una tentación, Señor, ayúdanos a buscar de ti y a buscar tu ayuda, porque tú estás ahí para ayudarnos, quieres ayudarnos, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a ti. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Amén. Gracias por la palabra que nos ministras el día de hoy, Señor. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí hablando de tus maravillas, Señor. Deseo de todo corazón, Señor, que cada persona que escuche este mensaje, Señor, seas tú haciéndole reflexionar, haciéndole meditar y pensar, y llevándolos, Señor, a corregir, a cambiar, a mejorar, Señor, siempre buscando agradarte y glorificarte en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego, dándote las gracias de antemano. Y una vez más, Señor,
pidiéndote que te lleves la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Buena semana.